Al principio echaba 14, 15 días, después entró a los congelados, ya echaba 40, 50, hasta 60 días la más, viendo agua y cielo nada más. Me embarqué con mi hermano a trabajar el primer día. Primer día nada, allí mirando hasta que fue cogiendo una onda del tema y ya después pues a trabajar como uno más. A los 3 o 4 días ya estaba trabajando como uno más. Las mismas caras siempre, los mismos compañeros, hay que sobrellevarse y convivir con lo mismo, que todo el mundo no es igual. Mi padre me dijo que no fuera la más, que no me mojara el culo, que si no ya no salía de la más. Y efectivamente llevaba razón, me embarqué para Marruecos y hasta ahora. El Rompido pues era un puerto con mucho ajetreo de barcos. Antes había allí nada menos 20 o 25 barcos, casi todos dedicados al trasmayo. Bueno, eran por temporada. Había temporada que iban a la Chisla, temporada que iban a la Pareja, al cerco también había algunos que iban a la Caballa y al trasmayo. Yo recuerdo el puerto aquí con mucha actividad. Antes era todo a mano, ahora no, ahora todo con maquinilla, grúa y todo. Antes era muy diferente, el trabajo era mucho más diferente. Bien, había aquí una flota grandísima de barcos, aquí en Punta de Marruecos, y todo eso se ha ido perdiendo poco a poco, porque ya no queda gente para la mar. Ya la gente de la mar, los que nos vamos jubilando, ya yo creo que se perderá, porque gente para la mar no hay. Nadie. No quiere la juventud y a la mar, no le gusta, prefiere trabajar en tierra. Ahora se trabaja menos porque hay más maquinaria, antes eran muchas cosas a mano y ha cambiado también el tema de los tiempos, cada vez hay menos vendavales, la pesca también ha aflojado mucho, hay más barcos pescando en la costa, los hábitos de la fauna marina no han cambiado, lo único que puede haber cambiado que en vez de venir a desovar en los meses que venían, hayan adelantado o hayan atrasado dependiendo del clima. Antes había una sonda y un radar, ahora hay aparatos que te dicen todo el fondo, hasta los motores han variado lo último, 100%. Productos antiguos de allí eran casi mejor que el de ahora, El tamaño, el sabor, ahora hay menos pesca, hay más sobreexplotación. Antes había más pesca, ahora no hay pesca. Irá mejor según el que se pueda mantener, el que tenga su barco, que tenga su gente, pero habrá barcos que tenga que vender y desguazar porque no hay gente. Es que no se gana. Septiembre, que estamos ahora, que es un mes malo de pesca. Si hay vendavales octubre y noviembre, tendremos buena primavera de pesca. Si no hay vendavales, tendremos una primavera como la que ha pasado, pasando hambre. Pero si no hay vendavales, estamos muertos, porque los vendavales es lo que mueve el fondo marino y hace que el pescado venga a la costa a comer, tiene comida, regenera la costa. Es igual que si un campo lo dejas tú en barbecho y no lo labras. Se le cría capa de porquería, de sedimentación y no se puede trabajar. De hecho, ahí está la prueba, que está toda la costa llena de algas y no podemos trabajar. Feliz cuando uno viene para casa de 60 días, que viene contento. Pero más amargo cuando nos fuimos al fondo, en un barco. Un naufragio que tuve, en el Fernández Navarro, en el 86. Eso fue una vía de agua que tuvimos, con vendaval, y se fue el barco al fondo. Tuvimos que saltar la barza y nos recogió un barco y eso.
hay muchas, como de salvar a un compañero de un barco que se hundió. Bueno, yo no lo salvé otro barco que había al lado, y recogerlo nosotros y traernos el barco de remolque a puerto. O de un día acercarnos a un barco que está copejando a lo mejor y tener un lance bueno de pescado, o una mala como cuando me caía al agua y me recogieron mis hermanos. Entonces nada, íbamos navegando, llevé un poco de escarfeo y dio el barco un bandazo y se me desequilibré y me caí al agua con las botas de agua. Me quité las botas de agua y la ropa de agua y me recogieron de seguida. Vamos, que fue una cosa, lo que pasa que fue ahí por las 25 o 30 horas de agua. Pues mi padre, cuando yo tenía ya un poquillo de uso de razón, mi padre ya no estaba trabajando, estaba ya jubilado. Mi padre trabajó de la almadraba, porque antiguamente, en la época después de la guerra, siempre había mucha hambre. Mi padre estaba trabajando en la almadraba, cuando venían de la almadraba iban a trabajar unos barquitos chicos que tenían, en el río o a la mar, hasta que ya después se fueron comprando los barcos allí en el Rompido y ya empezaron cada uno a trabajar con sus barcos. Mi padre, pues, siempre trastejando. Armador significa ser empresario. Eso en el gremio marinero, a los dueños de los barcos pues se les dice armador. Esto tiene mucha historia, lo que es la canoa y lo que es recorrido, mucha historia. Estos viajes que se dan de Puntumbría a Huelva y de Huelva a Puntumbría, esto por lo menos hace 150 años, que no es nuevo. Yo creo que esto es uno de los viajes más antiguos que hay en toda España. Esto empezó porque venían la gente de Huelva a la playa a bañarse, claro, porque Huelva tenía, la playa que tenía Huelva era la Punta Arcebo, que es donde está el monumento de Cristóbal Colón. Antes había 6 o 7 canoas, que era el Chimbito, la Ángela Mariza, el Juanito, en la ciudad de Alicante, en fin, que había 8 o 9 canoas y se cruzaban unas con las otras, que era el único medio de comunicación para venir a Puntumbría. Tenía que coger, o venía en bestia o venía andando. Entonces, por ahí empezó la canoa, claro, ya la gente venía con la sombrilla, venía con el botijo, venía con la sandía y el melón y venía aquí a pasar días en Puntumbría. Y usted sabe lo que es que usted salga de Puntumbría navegando por la ría de Puntumbría, dejando la isla Salté, y se encuentra usted después las marismas naturales, con esos pajaritos, esas garzas, esos flamencos, todo es natural, aquí no hay nada artificial, y se encuentra usted la ría de Huelva, el río de Huelva, el río Diel. La canoa significa la seña de identidad entre Huelva y Puntumbría, desde hace cerca de 130 años. Este trayecto es uno de los más antiguos de España, de las marismas, del trayecto interior. Entonces hubo una época que las canoas, a raíz de que se hizo la carretera, la canoa dejó de existir porque no era rentable. Y esta empresa, Turdetania Tour, se lanzaron porque los armadores de aquí de Puntumbría, y yo que soy de Puntumbría, nos echamos para adelante para que esto no se perdiera, la canoa de Puntumbría. Entonces en el 2001 empezamos a trabajar en la época estival y desde el 2001 hasta ahora estamos trabajando. Resulta de que aquí había un barco italiano, no el barco italiano, sino el empresario italiano,
que montó el sistema este de Richo, las pantallas estas de las islas. Entonces yo con Rafael Pomares y un amigo, un tal Pepe Rábade, decidimos montar un barco y lo montamos. ¿Comprende usted? El barco se llamaba Anamari, se lo compramos aquí a unos armadores de Punta Umbría y ya le pusimos la pantalla esa de Richo para las islas. ¿Comprende usted? Porque antes nada más que estaba el barco ese, que se llamaban los Hermanos Hurtado y el Anamari. Ya después ya empezaron a venir más barcos, ya de Isla Cristina, de Lepe, de Rompido, de San Lucas, pero prácticamente mi socio y yo somos los fundadores como españoles de este sistema de Richo. Hombre, esto del sistema de los Richos ha dado vida aquí en Punta Umbría. Ahora está la cosa muy mala porque antes era libre, no había tara. Y ya empezó a poner tara, porque claro, no es lo mismo pescar 2 barcos o 3 que pescar 140 barcos. Entonces ahora ya una tara. Ahora hay una tara que ya esto es para mantenerse nada más. La mar significa pues mi vida, toda mi vida. En la pesca, he estado en la pesca y ha sido mi medio de vida y me ha gustado. Después me retiré, pero el armador de este barco, primo mío, pues me engarzó en venir a la canoa y desde entonces estoy aquí. Estoy jubilado, me aparco la jubilación en verano y a trabajar. El primer día, hace muchos años ya, en fin, las cosas de los novatos, aprendiendo, porque antes no había los aparatos que hay hoy para trabajar, y a base de cartas, sextante y el compás solamente, y ya está, no como ahora con los GPS y los aparatos. Así aprendimos a navegar y a estar por los puertos y por esos mares. Pues de la mar te puedo contar miles de anécdotas, pero he naufragado 3 veces. He estado en la balsa 14 o 15 horas y he estado preso en Marruecos porque estábamos pescando en la zona de Marruecos y cuando había conflicto con Marruecos de lo que fuera políticamente, pues las lanchas te apresaban, ¿comprendes? Unas veces con razón, otras veces, la mayoría de veces sin razón. Entonces estábamos allí como 25 o 30 días presos, hasta que ya los armadores abonaban la multa, lo que sea, y ya nos veníamos para acá. Aquí lo que había era barcos de vela y motores, pero motores pequeños, barquitos pequeños con los motores, se llamaban los fermes, cabezuelos, pazos, ayones. Y ya después, antes de eso había los barcos de vela, que iban a rastrear los barcos de vela. Yo le ponía, y mi padre, las pullas a los barcos. Claro, a los barcos. Ya después, en los años 80, ya empezaron a venir en los años, sí, 75, 80, había aquí por lo menos 50 60 barcos grandes que iban a Marruecos a pescar. Y ya todo eso ha desaparecido. Ya no queda ninguno. 1 o 2 barcos que van a pescar a rastro. Eso es más o menos la historia de Punta Umbría. La canoa es para mantenerse, la canoa es... El negocio es flojo porque resulta de que se trabaja nada más que 2 meses y medio. Y ahora nosotros, mi socio y yo, queremos construir un barco ecológico, de paleta, de ese que es igual como el que está en el Mississippi. Porque claro, tenemos que aprovechar esta energía que tenemos. Esto no se puede hacer en Alemania, ni en Suiza, ni en Rusia, pero aquí lo que nosotros tenemos, hasta que los motores lo que hace es contaminar. Hay que ser realistas, ¿comprendes? Y nosotros las queremos hacer ecológicas, con placas solar, de batería, mierda.
la vida es difícil y fácil. Depende de la experiencia que tengas. Tú tienes que estar pendiente del tráfico de aquí de Punta Umbría y de Huelva. Es muy complicado con los barcos. Los atraques, sobre todo los atraques. Y esto es como todo en la vida. Aprender y practicar mucho. Yo llevo muchísimos años ya, llevo cerca de 48 años de patrón ya. Yo creo que habré aprendido un poquito, ¿no? Yo me llevé 7 años en el colegio en Huelva estudiando, todos los días cogiendo la canoa, porque no había no había carretera y los estudiantes nos teníamos que ir a Huelva en la canoa. Es que no había carretera, entonces teníamos que ir con la canoa por la mañana y venirnos por la tarde, porque había un horario más flexible y había 4 o 5 canoas, ¿comprendes? Había casi a todas horas canoas, porque había unas para allá y otras para acá. Nosotros íbamos a las 8 y nos veníamos a las 7 de la tarde. Yo me llevé 7 años viniendo con yo y los compañeros que estudiamos en Huelva. La Punta Umbría de antes, lo que se refiere al sector pesquero, era muy distinta, ¿no? Muy distinta. Había mucha actividad, había una flota pesquera bastante importante que pescaba en Marruecos, había muchos barcos cerqueros, sí, era muy distinta a hoy, ¿no? Actualmente va reduciéndose. El oficio ha cambiado muchísimo, porque te repito que, como te he dicho anteriormente, nos dedicábamos a la carpintería de ribera exclusivamente, ¿no? Entonces tenías que ir al campo a seleccionar la madera en su fecha de corta, tenías que diariamente se cortaba madera rolliza, tronco, se cortaba diariamente. Era un trabajo pesado y duro, pero a la vez era bonito, ¿no? Actualmente, como te he dicho, nos dedicamos mucho a la náutica deportiva y el trabajo es totalmente distinto. Pintura, fibra de vidrio, modificaciones, pulidos de embarcaciones y cosas de estas. Y no tiene nada que ver con el trabajo antiguo, nada. Y tengo anécdotas, un par de ellas. Mi mujer un sábado por la tarde, en invierno, se puso de parto y estábamos preparados ya para irnos al hospital cuando llamó un pesquero que faenaba en Marruecos y llegó a puerto aquí con una vía de agua tremenda que no podía parar la máquina. Y me viene a buscar a mi casa que el barco había que vararlo porque se iba al fondo. Hombre, pero ¿cómo voy a ir a vararte el barco si me voy que mi mujer? Y dije, Carmelo, es que no puedo parar la máquina, me hundo. Y era verdad, fui al muelle, lo comprobé y tuve que con mi padre venir, vararlo y afortunadamente llegué a tiempo al parto, afortunadamente, pero lo pasé bastante mal, Recuerdo bonito, pues mira, cuando se construía un barco de madera, la botadura siempre era bonito, siempre era un acto muy bonito, ¿no? Porque fabricar un barco de madera no es como actualmente fabricar barcos de fibra, ¿no? Era distinto, es como si fuese un hijo tuyo el barco, ¿me entiendes? Entonces la botadura
era siempre un acontecimiento, ¿eh? Venía la familia del propietario del barco, veníamos nosotros aquí, organizábamos un pequeño almuerzo aquí, ¿no? Y era bonito, sí, era bonito. A pesar de la mecanización del trabajo y que el trabajo no es igual que antes, pero aún así sigue siendo un oficio de mucha responsabilidad y duro, ¿eh? Porque manejas embarcaciones, es un trabajo de mucha responsabilidad y sigue siendo duro. Entonces los chavales jóvenes procuran evitar estos trabajos, ¿entiendes? Procuran evitarlo y buscar cosas más cómodas, no digo que los chavales no valgan, sino que es que hay otro abanico de posibilidades y ellos pues esto lo van obviando, ¿no? Y eso es lo que veo que está ocurriendo.